que se da en el marco del ciclo Ecosistemas Biológicos. Es un ciclo que va a estarse desarrollando entre los meses de junio y julio. Creo que este es el quinto conversatorio que tenemos ya. Y bueno, agradecerle a Juan Carlos Barrios. Eh, Juan Carlos es investigador del equipo en educación ambiental y participación del Departamento de Ecología de la UAM. Ha sido coordinador y redactor del capítulo de ecosistemas urbanos en la evaluación de los ecosistemas del milenio de España. También con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Universidad Autónoma de Madrid. Dentro del sector turístico desarrolló la normativa de calidad para los servicios de uso público de espacios naturales protegidos. Estos conversatorios los organizamos de manera conjunta del Centro Cultural de España en San José, Costa Rica, y el Centro Cultural de España en México con Latinoamérica. Entonces yo, sin más preámbulo, le cedo la palabra a don Juan Carlos para que inicie su presentación, El agua, el próximo desafío. Quería preguntarle, Juan Carlos, si estaba de acuerdo, digamos, en que la dinámica sea que usted presenta y después dejamos para el final preguntas, o si estaría de acuerdo en que hubiese intervenciones en medio de su presentación, levantando eso sí la mano de manera ordenada. También a quienes no estén interviniendo en ese momento que mantengan el micrófono cerrado, ¿verdad? Entonces, no sé, Juan Carlos, ¿qué dinámica quisiera usted que tuviéramos? Muy bien, Esteban, muchas gracias. Pues a mí me da lo mismo, igual como ya lo hayáis hecho otras veces. Yo estoy muy cómodo si queréis intervenir en medio de la presentación porque queréis hacer alguna aportación o porque no estéis de acuerdo con algo o porque queréis que profundicemos en algún tema concreto. O sea, no hay problema. Eso sí, restringiendo un poco el tema para no perdernos, pero bueno, si tenéis cualquier pregunta, duda o cuestión, no tengo ningún problema en abordarla en el momento en que la tengáis. Excelente. Entonces levantan la mano acá y vamos viendo cuando hay esos espacios o momentos de consulta o intervención. Gracias. Perfecto, muy bien, estupendo. Pues bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, vamos a ver si podemos verla. Bueno, lo primero, confirmar que veis la pantalla, porque antes hemos estado probando y teníamos algunos Sí, se ve, problemas. se ve. Vale, bueno, pues nada. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por estar aquí y sé que habéis tenido unas sesiones que han sido más técnicas, quizá esta va a ser menos técnica, pero porque como bien ha dicho Esteban, mi trabajo siempre ha estado muy relacionado con la educación ambiental y muy relacionado con la participación y quizá voy a dar una visión más general del tema, pero bueno, como hemos dicho antes, si queréis intervenir en cualquier momento, pues bienvenidos seréis. Bueno, quería comenzar. El título que le he dado es que el agua entendemos que es el próximo desafío al que nos enfrentamos en nuestro planeta. Hemos tenido varias situaciones, digamos, de crisis ambiental a nivel planetario y bueno, estas son algunas de ellas. Y hay una serie de cosas comunes a todas ellas. Y es que ya los primeros síntomas se detectaron previamente a que surgiera la concepción global de crisis, ¿no? Si hablamos de un aspecto como el agujero en la capa de ozono, pues ya se sabía desde hace tiempo que ese agujero que estaba produciéndose en la atmósfera y que permitía que los rayos ultravioletas entraran y eso generaba una serie de problemas eh, para la vida, pues ya se sabía que eso ocurría, ya había avisos y hasta, pues bueno, cuando se habla del descubrimiento en el 85, realmente ya se sabía desde antes que ese problema existía. Afortunadamente, bueno, se puso más o menos freno y se espera que a mediados de este siglo ya podamos tener ese problema solventado si no se complica el tema. Los aspectos relacionados con el cambio climático, tan en boga hoy día, pues ya como veis, en 1896 ya había artículos en los cuales se estaban hablando de la posibilidad de que los incrementos de los niveles del dióxido de carbono atmosférico pudiera tener efectos
sobre la climatología del planeta, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se avisó y cuando la crisis empezó a detectarse y empezó a afectarnos seriamente, realmente pues quizá hubiéramos tenido que actuar antes, igual que en el caso del agujero en la capa de ozono, ¿no? Y en el caso del agua, bueno, no hay mucho más que decir porque desde siempre sabemos que el agua es fundamental para la vida. Somos agua, vivimos en el agua y dependemos fundamentalmente del agua. Y bueno, pues este tema es algo que se sabe desde hace mucho tiempo y estamos convencidos de que es uno de los grandes desafíos a los que se va a enfrentar la humanidad y a los que se va a enfrentar el planeta en los próximos años. Bueno, realmente se está enfrentando ya, aunque en muchos casos no se reconoce. Si nosotros hacemos una mirada crítica sobre cuál es la situación del planeta en relación a la disponibilidad de agua, pues las noticias cada vez son más abundantes, ¿no? Aspectos relacionados con la sequía, el estrés hídrico, los contaminantes que se van encontrando y se van detectando en las aguas dulces, los impactos que están sufriendo sobre la biodiversidad. Todos estos aspectos son aspectos que ya se conocen y que ya se sabe que van a generar problemas. Bueno, pues digamos, los avisos están ahí, los síntomas, y creo que hay que a tomar medidas. Muy rápidamente, aunque ya supongo que lo sabéis, el gran problema que tenemos en el planeta con el agua es que la disponibilidad que tenemos de agua es muy limitada. A pesar de que sea muy abundante el agua, en realidad la disponibilidad que tenemos para la vida es bastante escasa. Y eso es lo que ha generado muchas tensiones en muchos lugares del planeta y muchos efectos también sobre la biodiversidad y muchas situaciones de estrés hídrico que han conllevado problemas a nivel humano, pudiéramos decir, pero también al nivel de la conservación de la biodiversidad. Y todos estos problemas muchas veces se han pasado por alto. Tenemos la sensación de que el agua es abundante, de que la disponibilidad del agua es grande y que realmente no nos vamos a enfrentar a unas situaciones problemáticas en el futuro. Pero como hemos visto en los artículos anteriores y veremos más adelante, estas situaciones están ya en nuestra vida cotidiana. Una pequeña revisión de lo que es el ciclo del agua nos permite ver la relación que existe entre los usos, que es un aspecto que quiero destacar, la relación que existe entre los usos humanos del territorio y la disponibilidad del agua. Muchas veces se habla de que los ciclos hídricos son ciclos bastante estables y que son bastante permanentes en cuanto a la disponibilidad de agua, pero en realidad las alteraciones que estamos ejerciendo, a las que estamos sometiendo a este ciclo del agua, son las que nos están causando problemas. En primer lugar, digamos, ese agua que fluye desde las zonas de montaña por las riberas hasta el mar, no siempre son continuos, sino que hay muchos cambios en esas estructuras, embalses, zonas en las cuales se hacen un aprovechamiento de las aguas que quizá no sean los más adecuados, conllevan que al final ese ciclo se interrumpa. Otra parte importante que hay que señalar es la gran cantidad de agua subterránea disponible, entre comillas, para el uso de las distintas especies que compartimos el planeta. Y este agua subterránea no siempre está en las mejores condiciones para poder ser utilizada. Siempre está accesible, que, como bien sabéis, los niveles ¿no? Nos encontramos con que hay muchos momentos en los cuales la disponibilidad de agua subterránea es bastante escasa. Si queremos hacer una revisión rápida, es complicado, pero si queremos hacer una revisión rápida de cuál es la situación del agua en el planeta, podemos acudir a fuentes de carácter solvente, como son Naciones Unidas o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y hay una serie de datos que son interesantes de analizar.
el derecho humano al agua potable que se ha reconocido, el derecho al saneamiento, las dificultades que tienen, como hemos comentado, las cuencas fluviales para seguir, digamos, manteniendo el flujo hídrico en condiciones normales, los niveles de contaminación que estamos detectando y que estamos encontrando en las masas de agua dulce, que cada vez se van incrementando y que cada vez están influyendo más, no solo en la vida, en nuestra vida como seres humanos, sino también en la vida de muchas especies, y ya lo veremos luego posteriormente. También estamos viendo cómo se está cambiando los usos del agua y cómo se están utilizando gran parte del agua se está destinando a unos usos agrícolas o industriales que están poniendo en dificultades y en aprietos muchos ecosistemas y también muchas poblaciones humanas. Y también otro aspecto que también está muy relacionado con el cambio climático son los desastres que se están generando de una forma cada vez más abundante y que se derivan, como hemos dicho, de esa situación de cambio climático en la que estamos viviendo, pero también de los cambios que ha habido en los usos del territorio y que han facilitado pues, que esos desastres se produzcan de una forma más abundante de lo que ocurría previamente. Quería poner un vídeo aquí que, bueno, es muy corto, pero no sé si se oirá. Voy a ponerlo y, bueno, pues como está todo escrito, no creo que tengáis problemas para verlo. Y no sé si podéis oírlo, pero bueno, si no podéis oírlo, todo está en el texto. Un aspecto interesante de esta presentación es, no sé si lo habéis oído o no, pero bueno, por lo menos lo habéis podido leer, lo otro de la música. Un aspecto interesante, como digo, es que muchas veces hablamos del agua en general y de la disponibilidad de agua y la importancia que tiene el agua en los ecosistemas terrestres, pero también tenemos que tener en cuenta que como dice este vídeo, los ríos, los lagos y los humedales de agua dulce son puntos claves para la biodiversidad. Por un lado, por la cantidad de especies que viven en estos ecosistemas acuáticos y por otro lado, por la necesidad que tienen muchas especies de que estos ecosistemas sigan en buenas condiciones para seguir manteniendo su vida. Las soluciones que se están dando a esta situación pues pasan por múltiples iniciativas. Por supuesto, una de las más importantes o a las que más podemos referirnos es el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está reconocido dentro de dichos objetivos la disponibilidad o la importancia, ya hemos visto antes, que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento son derechos reconocidos, derechos humanos reconocidos y también están incorporados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es importante señalar que no solo este objetivo 6 de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todas las personas y los seres humanos está reconocido en este objetivo, sino también que este objetivo está relacionado con la necesidad de garantizar esa disponibilidad y un uso adecuado y unas condiciones adecuadas del agua para todas las especies vivas del planeta. Y el objetivo 15, que es el de la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres, hay que tener en cuenta que en gran medida está ligado a que conservemos las masas de agua dulce, porque si no somos capaces de conservar las masas de agua dulce, estos ecosistemas terrestres están condenados a la desaparición y las especies que los habitan también.
Antes comentaba Esteban que uno de los trabajos a los que estuvimos dedicados fue analizar los servicios ecosistémicos urbanos, pero bueno, en realidad era un análisis más amplio que se hablaba en España, se hizo una evaluación de los ecosistemas del milenio, en los cuales se analizaba cuáles eran los servicios ecosistemas que los servicios ecosistémicos que los distintos ecosistemas proporcionaban a nuestra especie, ¿no? Aquí he querido señalar los servicios concretos que genera la biodiversidad de agua dulce o el agua dulce, ¿no? Aquí tenéis representado el agua dulce. Es importante para proveer de alimentos, para regular el clima, para aspectos relacionados con la recreación, para la creación y generación de bienes materiales, para hacer todo el proceso de depuración de todos los elementos, digamos, hemos visto en ese ciclo del agua. Si no existiese ese ciclo de agua y si el ciclo del agua no está bien establecido en un territorio, no se va a generar un ciclo de nutrientes adecuado, ni para nosotros como especie humana, ni para el resto de las especies. Por supuesto que está ligado con la cultura, está ligado con la salud. Y un aspecto muy importante que luego veremos es el tema de la integridad de las cuencas. En España tenemos una ventaja sobre muchos otros países, y es que la gestión, bueno, una ventaja que tampoco podemos echar las campanas al vuelo, pero bueno, que es que la gestión del agua se hace a través de cuencas hidrográficas, luego lo veremos también. Y esto es un aspecto muy importante. Hay que tener en cuenta que si queremos gestionar adecuadamente el agua en los territorios, tenemos que tener esa visión integral de las cuencas hidrográficas, porque si no, no vamos a conseguir que el agua se conserve y que los ciclos del agua se mantengan, que como hemos dicho son fundamentales. Bueno, y llegados a este punto, sí quería presentarme un poco y presentar un poco. Esteban ha comentado antes un poco los trabajos que he realizado en distintos ámbitos académicos y de investigación, pero sí quería señalar también mi participación dentro de una red, que es la Red Global Action Plan, que es una red internacional de organizaciones que trabajamos con un objetivo, que es reducir el impacto ambiental de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Desarrollamos múltiples programas, que son programas que trabajan pues, con las personas tanto en su ámbito familiar, hogareño, digamos, como en sus ámbitos de trabajo, en sus ámbitos educativos, y siempre con ese objetivo de intentar ayudar a cambiar los hábitos de las personas. Estamos presentes en 13 países desde 1990. En Latinoamérica trabajamos con una organización que es Kiklos en Chile, y la sede de nuestra organización está en Suecia. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente nuestro trabajo intenta conseguir el empoderamiento de las personas para que sean capaces de abordar estas situaciones de estrés o estas situaciones de crisis siempre desde un ámbito participativo y siempre desde un ámbito positivo. Es decir, siempre procuramos que nuestros programas tengan un efecto activador de las personas para que se puedan enfrentar a esas situaciones de estrés o a esas situaciones de tensión desde un punto de vista participativo por un lado y positivo por otro, ¿no? Y siempre intentamos partir de la realidad cotidiana en la que vivimos, analizando dónde estamos, diseñando conjuntamente acciones y cuantificando y celebrando los éxitos que se van consiguiendo, ¿no? Bueno, aspectos hemos desarrollado más en múltiples situaciones y en muchos ámbitos. Y quería hacer un repaso de algunos de ellos que están relacionados con el tema del agua para, digamos, quería influiros o tratar de influiros sobre cuáles son los aspectos que nosotros entendemos sobre los que se tiene que trabajar. En primer lugar, quería hablaros por la cercanía mía, pues a una serie de situaciones a las que hemos comentado ahora, pero que me gustaría comentar un poco más en profundidad. Y es por analizar y por concluir un poco este panorama de cuál es la situación del agua o cuál es la problemática del agua en el planeta. En primer lugar, como os decía, veis aquí que en España la gestión del agua se hace a través de cuencas hidrográficas. Y es interesante, este gráfico lo he traído aquí porque es interesante ver las grandes diferencias que existen en nuestro país y en muchos otros países en las distintas cuencas hidrográficas en cuanto a la disponibilidad de agua. Y si veis aquí el porcentaje, lo que os muestra este es el porcentaje de agua disponible
hoy en día y la comparativa con la media de los últimos 5 y 10 años. Como veis, muchas de las cuencas hidrográficas, o en muchas de las cuencas hidrográficas, sobre todo las del sur de España, más cercanas al continente africano, y unas zonas mucho más desérticas, con menos precipitación y con unos usos de territorio determinados que luego veremos, están cerca o por debajo de un 50% de disponibilidad de agua. Es decir, estamos en una situación en la que cada vez hay menos agua disponible para no solo los usos humanos, sino también para, como hemos dicho, la conservación de la biodiversidad de los espacios naturales. Un aspecto que ha surgido en los últimos tiempos y pues hace años, digamos, uno de los primeros avisos fue en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. No sé si algunos recordaréis que hubo grandes problemas de sequía y hubo una prácticamente desaparición de la accesibilidad al agua en Ciudad del Cabo, en la ciudad, en una gran ciudad de Sudáfrica, y tuvieron unas restricciones de agua durante mucho tiempo. En España hemos vivido este año esta misma situación y la hemos vivido en zonas como Cataluña y en otros sitios en los cuales hemos estado en situaciones de emergencia con una restricción del uso para consumo en las ciudades y en los municipios, que, digamos, ahí era de 200 litros por persona y día, que a mi modo de ver ya es bastante, y creo que se tenía que haber puesto unos límites más estrictos, pero hay que tener en cuenta que era la situación de emergencia 2. Uno, llegamos a la situación de emergencia 2 y hemos vivido uno de los grandes problemas que tenemos, que es la facilidad con la que olvidamos estas situaciones. En el momento que llegaron las precipitaciones, parece que el problema se solventó y dejó de estar en los medios de comunicación y dejó de estar en la vida cotidiana. Pero es un problema que se repetirá porque no se ha solucionado. El problema no es un problema coyuntural, sino que es un problema permanente. Y uno de los elementos que tiene que ver con esta falta de disponibilidad de agua es eh, 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 analizar la demanda. En toda España, por ejemplo, cuencas hidrográficas en las que prácticamente la totalidad del agua se destina al uso agrario. Esto es muy problemático porque al final ese uso agrario está absorbiendo gran cantidad del agua que debería ir destinada a otros tipos de usos, incluyendo la conservación de la biodiversidad, pero añade un segundo problema, y es que si ese uso agrario no se hace de una forma adecuada, está generando también una serie de contaminantes que acaban en las masas de agua, y esos contaminantes que acaban en las masas de agua van a tener efectos directamente sobre la vida, tanto la nuestra como la de otras especies con las que compartimos el planeta. Y esto lo vemos y lo hemos visto. Hace poco se hizo un análisis de 140 áreas que son importantes para la conservación de las aves y la conservación de la biodiversidad. Y se encontró que en el análisis había en todas las masas de agua, había productos, microcontaminantes orgánicos, como tenéis ahí, productos farmacéuticos, pesticidas, esteres organofosforados, etcétera, que realmente aparecían en todas las muestras de agua. Y esto es un problema. Y es un problema que tenemos que empezar a tomar en serio, porque si no lo tomamos en serio, nos pasará, como decía al principio, con esos otros desafíos que hemos vivido, como el agujero de la capa de ozono o el cambio climático, que cuando queramos darnos cuenta, quizá sea demasiado tarde para abordarlo. Aquí quería poneros un vídeo, pero que no se escuche bien. Voy a ver si soy capaz, que antes ha funcionado, a ver si soy capaz de ponerlo en un sistema que se oiga. Vamos a probar.
Bueno, quería enseñaros este vídeo porque, en nuestra opinión, lo mejor que podemos hacer ahora mismo es trabajar con las próximas generaciones para que entiendan cuál es el problema al que nos enfrentamos. Estuvimos trabajando durante una serie de años con un programa que se llamaba Water Explorer, en el cual, como veis ahí, participaron más de 3.500 centros en distintos países, no solo europeos. Y este programa tuvo un reconocimiento muy importante por parte del profesorado. Por ejemplo, nos comentó muchas veces que realmente el agua era un tema que se trabajaba poco en los centros escolares. La problemática del agua era un tema que no se abordaba lo suficientemente bien en los centros escolares, no se le daba la importancia que tenía, y que gracias a este programa habían descubierto que el agua, pues es un elemento fundamental en nuestra vida y en la vida que llevamos. Descubrieron los propios alumnos y alumnas descubrieron que había muchas cosas que se hacían mal en sus propios municipios. Hubo algunos centros que descubrieron que las aguas urbanas no se estaban depurando adecuadamente. Otros descubrieron que algunas de las zonas húmedas que estaban cerca de sus centros escolares se estaban deteriorando y habían desaparecido parte de la vida que antiguamente existía. Se dieron cuenta, haciendo análisis de agua, de los niveles de contaminación que estaban empezando a aparecer en esas masas de agua cercanas. Y bueno, pues al final, a través de este programa, gran parte del alumnado que participó se dio cuenta de que algo había que hacer. Y a partir de ahí han seguido trabajando en estos centros escolares con miles y miles de acciones que han ido desarrollando poco a poco y que han ido trabajando en sus entornos municipales. Y quería destacar aquí un aspecto importante de cómo se trabajan los temas relacionados con el agua. Y es que muchas veces centramos nuestra atención en aspectos muy concretos de la problemática del agua. Por ejemplo, a veces trabajo sobre el tema del agua y entonces pues intentamos convencer o trabajar con nuestros amigos, amigas, familiares en el centro escolar qué podemos hacer para ahorrar agua. A veces trabajamos sobre temas que están más relacionados con lo que es la contaminación de las aguas, cómo se puede hacer o cómo podemos evitar esos aspectos contaminantes. Pero hay dos cosas que trabajamos en Water Explorer que fue, digamos, a nuestro modo de ver, parte del éxito del proyecto, que fue abordar el tema del agua desde otros dos puntos de vista. Por un lado, que todos los centros, como os decía, era un programa que era más amplio, que se trabajaba en 11 países, de circunstancias muy diversas. Trabajamos en Sudáfrica, trabajamos en Suiza, en sitios muy variados, ¿no? Y, y esa visión de cuál es la diferencia del agua en los distintos países fue muy importante. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a cómo usamos y cómo es el agua en nuestro entorno, pero es muy difícil visualizar qué es lo que está pasando con el agua en otros entornos diferentes al nuestro, ¿no? Y esto fue muy importante. Y un aspecto importante del trabajo fue que empezásemos a tener una visión global de cuál es la situación del agua en el mundo y cuál es la accesibilidad del agua en el mundo, ¿no?
Y luego el otro tema importante que también descubrimos que llamó mucho la atención, porque la gente normalmente no lo conoce, es lo que nosotros llamamos el agua secreta, que es todo ese agua que se está consumiendo y que en el día a día, cuando comemos, cuando nos vestimos, cuando compramos cualquier tipo de producto relacionado con el consumo, no tenemos en cuenta qué cantidad de agua se está consumiendo para que a nosotros nos lleguen determinados productos de comida o de vestimenta y sobre todo no sabemos qué está pasando con el agua en esos sitios, si está generando mucha contaminación, el que llevemos determinados tipos de ropa o el que consumamos determinados tipos de alimentos. Y esa visión de ese agua secreta o ese agua oculta fue uno de los aspectos que también resultó muy interesantes en el proyecto. Porque realmente tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de agua estamos hablando de algo muy global y que afecta a muchas de las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, como veis, acciones hubo muchas y múltiples y pues bueno, creemos que es necesario que desde las administraciones públicas, desde las entidades privadas y a título individual, cada persona trabaje con estas nuevas generaciones para hacerles ver que este próximo desafío al que nos vamos a enfrentar es un desafío que tenemos que empezar a trabajar desde ya mismo. Este es otro programa que desarrollamos desde Global Action Plan, que tiene que ver un poco con lo que nosotros llamamos, como os decía antes, actívate más. Es decir, tenemos que empezar a ser agentes activos en el cambio que es necesario que se produzca y ese cambio tiene que empezar por nuestras actividades cotidianas, ¿no? Y nosotros aquí en este programa abordábamos, como os he dicho, pues muchos temas relacionados con el consumo de agua, con la peligrosidad que tenemos en nuestras actividades cotidianas de generar contaminantes que acaban en los cursos de agua, con el agua oculta o con el agua secreta, como os comentaba, y con ese agua global, ¿no? Pero la cuestión y lo que nos parecía importante es que necesitábamos hacer llegar a las personas eh, todos esos efectos que muchas veces quedan ocultos a nuestra actividad. Vivimos en una vorágine que no nos deja pensar en lo que hacemos y es necesario que de vez en cuando paremos, reflexionemos y nos demos cuenta de lo que está pasando y cuál es la influencia que tienen nuestras actividades cotidianas, ¿no? Otro aspecto que a nosotros nos gusta mucho trabajar y en el que hacemos mucho hincapié es el tema de la alimentación. Antes hemos visto cómo se está derivando gran parte del consumo de agua a actividades que están relacionadas con la alimentación. El 70% del agua dulce que se consume en el planeta está destinada a generar alimentos o a producir alimentos y mucho de ese consumo de agua está destinado a producir alimentos que acaban siendo utilizadas por la ganadería, con lo cual hay digamos, una pérdida de eficiencia en ese uso del agua. Y esto ocurre al mismo tiempo que en muchas partes del planeta hay escasez de agua y no hay capacidad para generar eh, alimento suficiente para la gente que vive en esos países. Y hay varios programas que nosotros hemos desarrollado sobre el tema, uno que está muy relacionado con lo que es, como os decía, qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras con la alimentación, cómo podemos cambiar nuestros hábitos alimentarios para conseguir reducir nuestro impacto sobre el consumo de agua y también los efectos que podemos provocar sobre la contaminación. Y aquí trabajamos, pues como os he dicho, aspectos muy relacionados con todos estos temas de contaminación, de los productos que consumimos, tipología de productos que consumimos en relación al consumo de agua que requieren para su cultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues digamos que este programa es un programa que hace mucho hincapié en la importancia que tiene el agua para en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para mantener nuestros estándares de vida. Y hay otro programa que tenemos que este está más destinado a las empresas de catering, a los restaurantes, etcétera, que es también que sean conscientes de la importancia que tiene la alimentación, aspectos relacionados con el medio ambiente. Y el agua es un aspecto probablemente más importante
importantes que se deben tener en cuenta a la hora de abordar situaciones. Y por último, quería comentar uno de los programas que estamos desarrollando. Antes os he comentado que, a nuestro modo de ver, una de las acciones fundamentales que tenemos que llevar a cabo es en el ámbito de la educación. Hemos trabajado mucho con centros escolares y habíamos trabajado menos con la gente de la universidad. Y últimamente estamos desarrollando programas con universidades en los cuales uno de los aspectos que tratamos específicamente es el tema del consumo de agua, ¿no? Y cómo se puede hacer o cómo podemos hacer para que desde nuestra vida cotidiana y desde nuestra actividad cotidiana podamos influir en la situación del agua en el planeta y podamos conseguir que, bueno, pues en el futuro este desafío que os he comentado al principio que tenemos por delante, que es el consumo la situación del agua en el planeta y cómo estamos consumiendo y cómo estamos utilizando el agua, que este desafío podamos ponerle freno antes de que nos encontremos en una situación que no tenga vuelta atrás. Y bueno, pues esto es un poco la presentación que yo tenía. No habéis hecho intervenciones, o al menos yo no he visto en ningún momento ninguna mano levantada. Por lo tanto, si queréis, abrimos ahora un espacio para el debate, para que, bueno, comentéis lo que os parezca oportuno sobre los temas que se han tratado, o si queréis compartir alguna reflexión o alguna duda que tengáis, pues que aprovechéis este momento para que podamos abordarla. De acuerdo, Juan Carlos y a quienes nos acompañan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono. Aquí veo a Tony Gutiérrez. Hola, buen día, buenos días. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Yo tengo una duda respecto a la distribución del agua artificialmente. Llamémosle, ahorita cada vez hay más presión sobre transportar agua de una región geográfica, de una cuenca a otra, ¿no? Para consumo urbano o agrícola. ¿Qué tan ¿Hasta qué punto esto es conveniente o válido, llamémosle? ¿Hasta qué punto esto sí, sería sustentable? Porque obviamente, pues sí, igual no se puede hacer, toda el agua no se podría mover así, o tal vez sí. No sé cuál sea su opinión al respecto. Sí, mira, en España concretamente vivimos esa situación y la hemos vivido ahora. Si recordáis, bueno, si recordáis, os he comentado antes el tema de la situación de la escasez de agua en Cataluña y de la sequía que se mantuvo durante un periodo de tiempo largo. Y digamos, toda esa zona de Cataluña pertenece a una cuenca hidrográfica, que es la cuenca hidrográfica del Ebro. Y digamos que el nacimiento del río Ebro está en la zona de Aragón, digamos que es una región española y Cataluña es otra región que está cerca del mar, en la costa. Y surgió un debate muy interesante porque, claro, lo que se habló es por qué no traspasamos el agua de la parte, digamos, alta de la cuenca, de la zona de Aragón, a la parte baja de la cuenca, que sería la zona de Cataluña. Y ahí estalló el problema. Y ahí estalló el problema. ¿Por qué estalló el problema? Porque había dos visiones diferentes. Por un lado, las personas que vivían en la cuenca alta no querían renunciar a la disponibilidad de agua que tenían para cedérsela a la otra zona y argumentaban que los que vivían en una zona de costa lo que tenían que hacer era invertir en desalinizadoras que pudieran utilizar el agua del mar para consumo humano o para consumo agrícola. Y ahí surgió un debate interesante, ¿no? Porque, bueno, pues hubo mucha situación y, como os digo, no se llegó a ninguna conclusión porque antes empezó a llover y se acabó el problema. Otra situación que tenemos también es en España hay dos cuencas hidrográficas separadas, que son la del Tajo y la del Segura. La del Tajo, si antes he puesto las imágenes de la cuenca hidrográfica, está en un 97% de la disponibilidad hoy en día con respecto a los últimos 10 años, es decir, es una cuenca hidrográfica que tiene bastante agua mientras que la cuenca hidrográfica del Segura está en un 15%. Y ahí surge desde tiempo inmemorial
ese problema de por qué en la zona, en la cuenca hidrográfica del Tajo, que tiene abundancia de agua, y ese agua se está utilizando, digamos, no se está utilizando para consumo agrario, mientras que en la cuenca del Segura, que es una zona especialmente agrícola, tenemos un déficit de agua que se puede compensar con eso. Y eso lleva un debate desde hace años y no han llegado a ponerse de acuerdo. ¿Cuál es mi opinión y cuál es la opinión de las personas que trabajamos en estos aspectos desde el punto de vista ambiental? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el agua dulce no es solo para nosotros, sino que es para todas las especies con las que compartimos el planeta. Y hay un concepto que es el caudal ecológico, que significa que todo río o toda masa de agua tiene que tener un caudal mínimo para que la vida se pueda desarrollar en ese ecosistema acuático. Por lo tanto, eso es el primer nivel sobre, para nosotros no se debe discutir. El caudal ecológico, una vez establecido, ese caudal o esa cantidad de agua no se puede traspasar a ninguna otra cuenca. En segundo lugar, una vez que tenemos el caudal ecológico asegurado, el otro caudal sobrante, por decirlo de alguna forma, tenemos que decidir en qué lo empleamos. Si lo empleamos en desarrollar actividades o desarrollar ecosistemas o mantener ecosistemas en esas cuencas hidrográficas que tienen agua suficiente o disponibilidad de agua suficiente para trasladarlo a otras cuencas hidrográficas que realmente han hecho un desarrollo normalmente urbano o agrícola que requiere más cantidad de agua que la necesaria o la disponible, perdón, no la necesaria, sino la disponible. Y a nuestro modo de ver eso es discutible. No puedes hacer un desarrollo agrario o urbano o turístico que exceda tu capacidad de agua, porque no vamos a ser capaces de trasladar todo el agua de una cuenca hidrográfica a otra. Caso diferente es que nosotros tengamos la posibilidad de acceder a agua de mar que se pueda desalinizar y se pueda utilizar para otros recursos. Eso es algo que en España concretamente se ha empezado a trabajar, se ha hecho, pero al final se ha quedado también abandonado. Entonces, es un tema complejo. Mi opinión es que hay que restringir la disponibilidad, digamos, los consumos de agua a la disponibilidad de agua que tenemos. Pero dentro de esa disponibilidad de agua que tenemos, a mi modo de ver, también existe la posibilidad de utilizar el agua del mar, desalinizar ese agua de mar con energía renovable, como se puede hacer ahora perfectamente con energía solar, y utilizar ese agua para usos urbanos o usos agrarios que lo requieran. Pero es un tema que está en debate, ya os digo. En España este debate lo tenemos desde hace mucho tiempo, lo hemos vivido hace unos meses y en ningún momento se ha llegado a ninguna solución. No sé si con esto contesto tu pregunta o te dejo más con más indecisión o incertidumbre que antes. No, sí, o sea, quisiera saber su opinión, ¿no? Porque sí, empiezan como, llamamos las guerras del agua, ¿no? Y creo que pues se crean como pues, cada quien, nadie quiere salir perjudicado, pero pues sí, yo en lo particular creo que en general cada cuenca debería distribuirse el agua entre todos, ¿no? No importa si estás arriba o estás abajo de la cuenca, o sea, como que necesitas el agua, pero pues sí, creo que sí se podría hacer tras, trasladar agua de una cuenca a otra, solo igual en situaciones muy específicas, porque si no puedes, como usted dice, desarrollar una demanda altísima en una cuenca que no lo iba a soportar, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve pues muy Yo creo específico. que claro, las claves aquí son, en primer lugar, una gestión integral de la cuenca hidrográfica, eso por un lado. Por otro lado, el mantener esos caudales ecológicos que permitan la compatibilidad de la vida de las distintas especies. Y en tercer lugar, analizar en detalle cuáles son los recursos que se están, digamos, empleando de agua que se están empleando y que pueden ser, digamos, suplidos por otras fuentes. Una pregunta más, solo, o sea, ¿cuánta agua tiene que caer? ¿Qué tan, ejemplo, yo podría pensar que el agua que llega al mar, bueno, habrá quien diga que pues igual está desperdiciada, ¿no? Que antes de que llegue al mar igual se podría como usar. O sea, ¿cuánto es también el caudal mínimo que debería llegar al mar? Sí, bueno, es lo que te decía, el caudal ecológico
digamos, es el necesario para mantener esos ecosistemas. Cada río tiene un caudal ecológico diferente porque depende mucho de las circunstancias, de la longitud del río, de las pendientes, etcétera. No hay una cifra estándar, pero sí hay unos métodos de cálculo que se pueden hacer para cada masa de agua para saber cuál es ese caudal ecológico. Entonces, ese caudal ecológico es el que siempre, a mi modo de ver, debe mantenerse. Y luego, posteriormente, el gran problema no es tanto el agua que llegue al mar, sino en realidad qué pasa con el agua que no llega al mar, ¿no? O sea, que al final, cuando tú estás poniendo, aquí en España, por ejemplo, tenemos muchísimos embalses que, digamos, cortan el ciclo, digamos, hidrológico y entonces generan problemas. Pero bueno, más que qué cantidad de agua llega al mar, lo que es importante es digamos, cuáles son los flujos de agua que hay, porque luego, claro, esto tiene también otra influencia posterior, que es el tema de los sedimentos. Cuando tú estás utilizando el agua, los caudales de agua que bajan por los ríos hasta el mar, aparte del agua, hay unas cantidades de sedimentos que se transportan en el agua y que tienen dos elementos vitales. Uno, para la vida oceánica, la vida de los animales en el océano dependen en gran medida de esos sedimentos que llegan, porque en el fondo son nutrientes. Entonces, si tú cortas el ciclo del agua, llegan menos nutrientes y eso va a afectar a la vida en el océano y va a afectar, por lo tanto, también a temas relacionados con las pesquerías, y eso ha ocurrido, aquí en España ocurre y en otros países ocurre. Y por otro lugar, y por otro lado también, la falta de esos sedimentos que llegan está provocando cambios y entonces se producen en la playa que lo que están haciendo es movilizar los sedimentos de un lado a otro, ¿no? Y entonces, en países como el nuestro, en España, que es un país muy turístico y con un turismo muy relacionado con la playa, con el sol y la playa, está generando muchos problemas, porque al final la falta de sedimentos está cambiando digamos, las costas y al cambiar las costas está influyendo en el turismo. Es decir, todo está muy ligado, ¿no? Y hay que tener unas visiones muy globales y muy integrales y digamos, transversales con científicos y con personas de distintos ámbitos para poder analizar todas estas situaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? No veo Hola, ¿qué más. tal? Sí, perdón. Sí, ¿qué tal? David de Perú. Quisiera hacer una consulta sobre, por ejemplo, la valorización del agua. Actualmente se sabe pues sobre el tema de los bancos de agua. No sé qué experiencia tengan en España, que tal vez nos puedas contar cómo es que actualmente vienen utilizando este tipo de valorización del agua como tal, ¿no? Como siendo un recurso hídrico, podría también ponerse en valor a través de la tokenización de activos, ¿no? Ya. No sé si... Mira, yo te puedo contar un caso que se ha dado en los últimos años en España, que es curioso también, pero no sé si está muy relacionado con lo que tú comentas. Y es en una cuenca hidrográfica, concretamente, que es la cuenca del Guadalquivir, existía una diferencia fundamental entre los cultivos que se daban en la zona, digamos, de cabecera de ese río, que son fundamentalmente eran olivares, y eran esos olivares se habían puesto en regadío en los últimos años y necesitaban más agua. Y sin embargo, en la parte baja del río Guadalquivir, lo que se cultiva es arroz. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que el uso del agua en esa cuenca hidrográfica está regulada por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo que hacía era que daba, digamos, unos permisos, unas licencias para consumir un volumen de agua determinado a los distintos agricultores. Pero se dio una circunstancia concreta y es que mientras que los arroceros del sur, perdón, del sur, de la parte baja de la cuenca hidrográfica, tenían agua en exceso para sus cultivos por unas situaciones determinadas, en la parte de la cabecera no tenían agua suficiente. Digamos, no es que no tuvieran agua suficiente, sino que realmente las licencias que tenían no les permitían utilizar ese agua. Y lo que se hizo fue vender licencias, es decir, la parte
digamos, organizado por la propia Confederación Hidrográfica con esa visión integral, lo que hizo fue traspasar las licencias que tenían en los arrozales de la parte baja de la cuenca, lo monetizaron precisamente para pasarles las licencias a las personas que tenían los olivares de la zona de cabecera. Y ahí se dio una circunstancia que nunca se había dado en España, que es esa monetarización de las licencias, en este caso de uso de agua, para utilizarlas desde la zona de abajo, que no se estaban utilizando, para que se pudieran utilizar en la zona de arriba. Siempre teniendo en cuenta que el análisis se hizo con una visión integral de la cuenca hidrográfica y que había disponibilidad para el uso de agua, ¿no? Entonces, creo que es un tema complejo, pero es un tema que aquí en España ha empezado a analizarse y a estudiarse y veremos por dónde sale, ¿no? Es una alternativa también a lo que decía, a lo que comentábamos antes sobre el tema del traspaso de agua entre cuencas hidrográficas. En este caso era dentro de una misma cuenca hidrográfica, pero con esa visión global de gestión. No sé si con esto contesto un poco a tu pregunta. Sí, Son situaciones sí, diferentes. desde luego, de hecho, gestionar este recurso hídrico a través de estas licencias, ¿no? Podría permitir un mejor uso también en la trazabilidad. Sí, por supuesto, eso está muy bueno que ya lo vengan trabajando y bueno, más aún si es que hay, digamos, se favorece este tipo de licenciamiento a través de contratos inteligentes, que es una herramienta la cual hoy por hoy, ¿no? Por el tema de la tecnología, ya se viene trabajando de forma automatizada, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, eso Lo contribuye bastante. que sí quiero volver a recalcar son esas dos cosas, que hay que tener la visión de cuenca hidrográfica, en este caso que estamos hablando de ríos, de cuenca hidrográfica en su conjunto, porque si no empezamos ya ahí a tener análisis que pueden estar distorsionados. Y en segundo lugar, siempre tener como base ese análisis del caudal ecológico para saber qué es lo que necesita ese río para que pueda seguir manteniendo su, digamos, su dinámica normal, ¿no? Su estructura y dinámica normal. Excelente, muchas gracias. Si veo otra mano levantada aquí, no sé si es... Hola, sí, Juan Carlos, gracias por la conversación y el espacio. Yo soy Yaku, estoy habitando en este momento Bogotá, Colombia, y mi pregunta es hacia planes de acción o acciones inmediatas, porque nos estamos acercando, pues lo que escucho es que hay un acercamiento al tema como una crisis a futuro. Y bueno, o sea, digamos, Colombia es un país hídrico y hace mucho tiempo tiene un montón de contraindicaciones en términos de extracción de energía, en términos de que no llega servicios básicos a muchas personas. Mm, y sin embargo, en este momento ya es algo actual. Bogotá está contando con recortes de agua como alternados desde hace más o menos mes y medio. Y si esa es la capital, pues ya nos podemos imaginar el resto, la situación del resto del país. Y entonces pregunto de nuevo como por planes de, bueno, pregunto específicamente por acciones inmediatas o si tienes conocimiento de algún programa o plan colectivo inmediato, porque en este momento, eh, pues como que se me hace bastante ruidoso el acercarnos al, al término, a la crisis como una solución de regulación individual, cuando, por ejemplo, una de las noticias más virales al inicio de todos estos recortes fue que mientras estaban recortando en cada uno de los hogares el consumo de agua y volviéndolo un problema individual, siguen las refinerías contaminando, siguen las minerías extrayendo recursos, siguen regando campos de golf. Entonces sí, como que mi interés es bastante hacia acciones inmediatas, como si existe alguna, si conoces algún programa o alguna, sí, como alguna forma de acercamiento, pero inmediato, porque pues no solamente es algo reciente y actual, sino es una crisis que en un país como este se vive ya hace bastante tiempo. Pues desgraciadamente, yo te voy a decir, te voy a ser sincero, creo que el gran problema que tenemos con el tema del agua es que todo el mundo piensa que va a llover en algún momento. Y entonces todo el mundo piensa que es una cuestión coyuntural
que estemos con escasez de agua porque ya llegará un momento en el que llueva y cuando llueva se solventarán los problemas. Y en mi opinión, eso no es así. O sea, la situación a la que estamos enfrentando, tú lo has dicho claramente. El gran problema que tenemos ahora mismo es en qué se está utilizando el agua. Y como hemos visto aquí en España, es clarísimo, el mayor porcentaje de agua con diferencia se utiliza para uso agrario y ese agua es un agua, en el fondo es una exportación. España es un país que exporta alimentos y lo que está exportando intrínsecamente es agua. Estamos exportando gran cantidad del agua que tiene España, lo estamos exportando a Europa en forma de alimentos. Y hay otros países que están haciendo exactamente lo mismo, pero exportándola en forma de otro tipo de producto. Ganado, productos industriales, productos de consumo, ropa, etcétera. Entonces, es un problema. Y no, o sea, en mi opinión, ahora mismo nadie está enfrentándose a esa situación. Creo que la clave es empezar a pensar realmente en cuáles son los límites que tenemos para usar el agua y en segundo lugar, yo vuelvo a decir otra vez, hay muchas posibilidades, o sea, hay mucha facilidad ahora mismo para empezar a utilizar el agua de mar para determinados usos. Y es que eso es algo que va a ser inevitable en el futuro y creo que lo primero que hay que hacer es empezar, o sea, lo primero que hay que hacer es saber en qué se está empleando el agua en cada país. Eso debería ser básico. Debería haber un análisis detallado de en qué se está empleando el agua en cada país. Y una vez que tengamos claro en qué se está empleando el agua en cada país, a partir de ahí empezar a trazar planes para saber qué vamos a hacer con el agua, porque es un recurso limitado. Y tenemos que tener claro que el agua es un recurso limitado. Hasta ahora siempre hemos pensado que el agua es ilimitado, pero el agua es un recurso limitado. Y si no empezamos a poner freno y empezamos a planificar cómo se va a hacer, pues es un problema. Lo que os contaba antes de Andalucía, de la cuenca hidrográfica andaluza, en el que se empezaron a vender las licencias entre unas zonas y otras, surgió porque realmente se dieron cuenta de que si querían mantener de algún modo parte de la economía agraria que tenía Andalucía, tenían que ponerse serios a la hora de gestionar adecuadamente el agua. Y lo primero, como os decía antes, la propia cuenca hidrográfica analizó cuál era la situación del agua en esa cuenca y a partir de ahí planificó cómo se podían hacer esos intercambios de licencias de agua para mantener una estructura económica sin perjudicar lo que era el consumo, digamos, la disponibilidad de agua, ¿no? Creo que eso hay que hacerlo a nivel nacional en cada uno de los países. Pero tengo que reconocer que no conozco ningún ejemplo y creo que es porque no existe ningún ejemplo de ningún país que haya planificado adecuadamente el uso del agua. Vale, gracias. Tampoco nada de iniciativas privadas o colectivas. Bueno, colectivas sí, o sea, iniciativas colectivas sí que se están dando muchos aspectos. Claro, yo te puedo hablar mucho del caso español en relación al tema agrario. En el tema agrario Claro, pues, se están como, haciendo muchas inversiones por parte de entidades privadas, de cooperativas, etcétera, para reducir el consumo de agua y para reducir la dependencia del agua. Y ahí sí que hay inversiones tecnológicas e inversiones también digamos, de otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí que existe una línea de trabajo que va en esa dirección, en los aspectos agrícolas, que son los que yo más conozco aquí en España. Sé que ujú, también en el uso industrial existe mucha tecnología que se está desarrollando en la que se está teniendo en cuenta los consumos de agua para hacerlo. Pero hay otros aspectos que antes has comentado, por ejemplo, relacionados con la extracción de minerales o cosas así, que me temo que no se están teniendo tan en cuenta. vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta o intervención? No. Bueno, creo que con esto vamos por cerrar este conversatorio tan instructivo, tan completo, ¿verdad? Que nos plantea un panorama eh, tan completo, valga la reiteración del panorama que vivimos actualmente en torno al tema del agua y posibles rutas de trabajo. Entonces, quiero agradecer
a don Juan Carlos por su presentación y a quienes nos acompañaron hoy. Seguimos con el ciclo de conversatorios. Para esta semana hay un workshop virtual con el que estaríamos cerrando a cargo de Tony Gutiérrez el módulo 1 de esos conversatorios e iniciaríamos la semana entrante en módulo 2 que lleva por nombre bioalgal y biomateriales.